Hola gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Aparezco el día de hoy para hacer un video que obviamente era ya un sí o sí en el canal, que es reseñando Chain of Thorns de Cassandra Clare. Cuando se suba este video ya se habrá subido el video más largo del canal hasta ahora, que es 1 hora hablando sobre todo el universo de Cazadores de Sombras, y en ese video ya les menciono que no leí este libro y que después vendrá la reseña. Bueno, este es ese video de la reseña. Hay como una luz medio rara, no me quiero saturar, se mueve un poco raro, tipo, ¿cómo estabiliza esto la iluminación? Es medio raro, por eso prefería el iPad para grabar. Pero bueno, bánquenme. Bueno, ahí va mejor. Bueno, cuestión, ya les conté un poquito mis opiniones, pero este video va a ser obviamente mucho más intenso y se va a dividir en dos partes. Va a haber toda esta primera parte que va a ser sin spoilers y va a ser bastante resumida, y va a haber toda otra parte que va a ser con spoilers. Así que nada, espero que se diviertan. Ojalá encuentre a alguien que haya leído esto porque me gustaría charlar. Como es. Así que nada, si ustedes en los comentarios quieren poner algo con spoilers, porque leyeron el libro o porque quieren mencionar algo que puse en el video, yo recomendaría que pongan tipo, este comentario contiene spoilers, porque no le queremos hacer spoilers a nadie. Como a mí me pasó que me spoileé algo en esta saga, bueno, trilogía, antes de leerlo, pero bueno. Es difícil hacer una reseña teniendo en cuenta que es el tercer libro de una trilogía, o sea, es el último. Es bastante difícil, tengo que dejar el libro acá, así la cámara pone bien la luz, arre. Es difícil hacer una reseña porque es el tercer libro. Como les conté en el video anterior de Cazadores de Sombras, en esta trilogía se hablan sobre las vidas de los hijos de los protagonistas de Los Orígenes o The Infernal Devices. Entonces tenemos un montón de personajes. Ya de por sí de cero empezó siendo una trilogía llena de personajes. Y por ejemplo, el primer libro, que es Chain of Gold, yo le puse 4 estrellas porque era un poco caótico el hecho de que hubieran tantas historias paralelas de tantos personajes abiertas en el mismo tiempo. Todos los personajes son súper interesantes y todos los personajes tienen algo para hablar, algo para contar, algo para aportar a la historia, y eso me pareció genial. Pero en el primer libro fue un poco caótico el hecho de que hubiera tantos puntos de vista y tantos personajes. Y el segundo libro, que es Chain of Iron, como también mencioné en el video, para mí es uno de los mejores libros que escribió Cassandra Clare hasta ahora. Terminó con un cliffhanger súper fuerte, y la verdad es que fue de las mejores cosas que leí, la verdad. Entonces yo sabía que ya de por sí este libro estaba difícil, que digamos sobrepasara un poco mis expectativas, porque quedó muy alto el libro anterior, entonces claramente es como que este estaba bueno. Sucedieron muchas cosas con este libro. Primero, yo leí muchas reseñas de gente decepcionada. Después, por otro lado, Cassandra Clare, que es la autora, ella dijo que lo que quería para este libro era una cosa y después decidió cambiar el final, básicamente por algo más esperanzador. Entonces yo conté en ese video que como que toda la historia se prestaba para que hubiera un final trágico, básicamente. Así que nada, yo les voy a ir contando un poquito y toda esta parte va a ser sin spoilers. El puntaje de este libro es 3 estrellas. Yo todos los libros de Cassandra Clare, casi todos los que tengo, todos son 4 o 5 estrellas, exceptuando un par que mencioné en el video de Cazadores de Sombras, como por ejemplo la saga trilogía de Eldest Curses, de Magnus y Alec, y los motivos les conté. Bueno, este es un libro 3 estrellas. Y obviamente sí es un poco decepcionante que la trilogía termine con un libro 3 estrellas, porque no es lo mismo que empiece con un libro 3 estrellas que termine con un libro 3 estrellas. Y hay varias cosas en particular que tiene este libro. Igual me gustó muchísimo, como verán está lleno de post-its. Me gustó muchísimo, pero hay varias cosas que podrían haber estado mejor. En primer lugar, este libro es 70% drama, 30% trama. Y eso no es que sea un problema en sí, porque la realidad es que la trama se prestaba para que fuera drama todo, como había quedado el libro anterior. Y la realidad es que tipo, digamos que todo esto, tipo toda esta parte es drama, y todo esto es cuando empieza tipo la resolución de la
trama. Podríamos separar en dos lugares lo que sería la trama. Por un lado tenemos toda una cuestión amorosa relacional entre los personajes y eso es el 70% drama. Y por otro lado tenemos la trama de fantasía que tiene que resolverse, que viene desde el primer libro, que es un 30% de lo que sería más o menos este libro. Cuestión, básicamente, o sea, no estoy enojada con eso, pero sí, por ejemplo, en la trama hay muchos problemas, que es algo que no le suele pasar a Cassandra Clare. Cassandra Clare es una autora que suele tener mucha consistencia y mucha coherencia a lo largo de todas las sagas que ella escribió. Por eso también me gusta tanto como escritora. Pero en este libro sí se notaron faltas graves, que para mí son tipo como seguir el hilo de una trama. No sabría cómo explicarlo al 100% de manera perfecta sin hacer spoilers. Pero hubieron cuestiones tipo difíciles de llevar en la trama porque hay como plot holes, o sea, hay agujeros en la trama que uno dice, bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿O por qué no está esto? Es como que tal vez le saca un poco el realismo a la situación, lo cual es raro porque a Cassandra Clare no le suele suceder esto, pero bueno, hay que tener en cuenta que escribió muchos libros y yo siento que lo que pasó con la trama final de este libro es que dijo, bueno, voy a agarrar un poquito de la trilogía de Dark Artifices, voy a agarrar un poquito de The Infernal Devices y un poquito de Mortal Instruments y el final es esto. Es como que tiene elementos de todos, de todo lo que ya fue leído de ella. Entonces ahí es donde tipo se corta un poquito la originalidad. Yo entiendo, es difícil innovar cuando tenés una saga interminable, pero yo creo que eso es algo donde ella no ha tenido ningún problema hasta ahora y sí empieza a suceder acá. Sí es una trama que tal vez, o sea, era como difícil hacer un final que estuviera capaz a la altura de los finales épicos como de Mortal Instruments. Sin duda hacer una trama un poco más light a comparación de otras cosas que ya habíamos visto, pero eso no hacía que fuera menos interesante porque de hecho Chain of Iron, como mencioné, fue de los libros favoritos digamos de toda mi vida en el universo de Cassandra Clare. Pero bueno, acá tenemos mucho drama y tenemos una fantasía floja, entonces ya de por sí ahí es como que bueno, hay varios problemas con respecto a eso más que nada. Con el final no estoy totalmente decepcionada, simplemente me hubiera gustado que en algunos personajes, como mencioné, al tener tipo varias historias paralelas de varios personajes, en Chain of Iron eso se manejó a la perfección, pero en este libro es como que la atención quedó más que nada en 3 personajes y ahí ya empezó a suceder que se dejó un poco de lado otros personajes. Y a mí me hubiera gustado que hubiera tipo habido como cierta cuestión, al igual que en el resto de los libros, de puesta la energía o puesta la narrativa también en resolver esas situaciones de esos personajes, porque hubieran hecho el libro más interesante. Y también me quedaron muchas dudas y muchas preguntas y me hubiera gustado más desarrollo de esas situaciones. O sea, hubiera requerido que el libro tuviera unas paginitas más, pero también me hubiera gustado desarrollo y resolución en esas situaciones de esos personajes. Y acá es como que se centró mucho más en 3 a comparación de los otros libros, que era como que todos tenían su pequeño rol protagónico, si bien obviamente la situación estaba bien centrada en algunos personajes, pero todos tuvieron su momento de rol protagónico. Bueno, hay acá un problema con una situación en particular que ya lo había visto sin querer en una reseña y me había spoileado antes de leerlo. Entonces yo estaba constantemente leyendo este libro en estado de tensión, pensando en cuándo iba a suceder eso. Y sí, fue una situación que no voy a nombrar más, pero estuvo muy mal manejada. Y me pareció que estuvo muy flojo y en ningún libro de Cassandra Clare vi antes algo así. Y yo creo que uno de los problemas principales míos con este libro, que ya lo vengo viendo en varios libros de ella, en la saga de The Eldest Curses sucede también, y es que falta un buen laburo de editor, y yo no puedo entender cómo Cassandra Clare, una autora bestseller, está teniendo problemas con esto. Por ejemplo, hay una oración tipo corta que 3 veces dice thought, o sea, la palabra thought. Después hay otra oración donde literalmente, o sea, separada por un adverbio en el medio, tipo se usa la misma palabra. O sea, es como, eso es laburo de editor, tipo, ¿qué está pasando con el laburo de editor? Y hay un montón de cuestiones, me saturo, hay un montón de cuestiones
que se nota que no hay un equipo que esté, o sea, como que el equipo, no sé, es deficiente, porque hay ciertas cuestiones que cuando un autor es súper conocido y tiene su equipo de editores y de gente que labura con ellos en hacer el libro, básicamente, hay cosas que el editor tiene que decir, tipo, che, mira, esto queda inconsistente, o che, mira, esto falta, o che, mira, acá esto no va. Y acá es como que faltó eso, porque hay situaciones que, o sea, si hubiera habido claramente un editor competente o gente competente, hubiera sido tipo, che, esto quedó raro, porque tipo, falta esto y esto siempre tiene que estar. Yo sé que así queda como muy ambiguo, pero no quiero hacer spoilers, o sea, estamos hablando de un tercer libro de una trilogía. Entonces, nada, esas cosas tipo rari. De la prosa de Cassandra Clare no tengo nada para decir, fue increíble y los personajes son increíbles. Pero los personajes solos en un tercer libro, un libro final, no pueden sostener la trilogía, no pueden sostener la trama. O sea, vos podés tener un primer libro que sea un libro muy de personajes y muy introductorio, pero no podés tener un libro conclusivo con nada más los personajes sosteniendo la trama. Entonces la trama estuvo más bien floja. Los personajes obviamente fueron increíbles y siempre los amo. Estoy muy feliz con algunos finales o resoluciones que se dieron con ciertos personajes, pero con otros estoy un poco enojada. A mí me gusta cierto personaje, me sigue gustando, lo sigo amando, es mi personaje, uno de mis personajes favoritos de todo el universo de Cassandra Clare. Yo sabía que las cosas para ese personaje no iban a terminar como yo quería, porque era lo que se prestaba a la trama, pero nada, para mí ese personaje merecía muchísimo más, la verdad, si soy honesta, para mí merecía muchísimo más. Pero bueno, la trama terminó como yo pensé. Y con el final no es que estoy decepcionada, o sea, me parece que estuvo bien y que estuvo acorde, pero sí, para llegar a ese final es como que hubieron agujeros en la trama, que es algo raro que no suele suceder en Cassandra Clare. Así que nada, en resumen, fue mucho drama, a la trama le faltaron cositas, pero no estoy decepcionada ni con los personajes ni nada, sino que son ciertas situaciones que Cassandra Clare, que está muy alta en mi vara, termine estando un poco más baja. Como verán, obviamente está lleno de post-its, así que no es que no me gustó. Todas esas post-its son casi tipo todos diálogos de mi personaje favorito, literal. Pero bueno, nada, siento que no pudo estar a la altura esta trilogía de la anterior, que es la de The Infernal Devices. Tranquilamente podría haberlo estado, porque Cassandra Clare tiene todas las herramientas para lograrlo. De hecho, si este libro hubiera sido más épico, hubiera estado a la altura. Pero bueno, nada, obviamente me quedo con el amor a los personajes y con todo lo bueno de la trama, teniendo en cuenta que hay cosas que no me conformaron del todo. Así que bueno, esa es mi reseña sin spoilers. Ya me estoy saturando porque saqué el libro. Tengo que poner algo. Voy a poner el iPad, arre. Bueno, y ahora, a partir de ahora va a ser reseña con spoilers. Así que si ustedes quieren leerlo, les diría que a partir de ahora cierren el video. Y bueno, acá tengo tipo mi listita en el iPad, mi listita de cosas que quiero mencionar. Bueno, empezamos, empiezo fuertecito con los spoilers. Bueno, el spoiler que yo me hice fue la muerte de un personaje que se llama Christopher. Para quienes lo leyeron ya saben quién es. Y yo no lo podía creer cuando leí ese spoiler, sin querer que me auto-spoileé, porque era una reseña de Goodreads que no avisaba que había spoiler. Entonces bueno, y él se muere en una situación así como de pelea. Y hay un poco énfasis en la muerte de este personaje que digo, no puede ser que estuvo tan mal hecho. Todas las muertes en todos los libros de Cassandra Clare están perfectamente desarrolladas. Y siempre que se muere alguien en el mundo de cazadores de sombras, y es un cazador de sombras, se le tiene que decir a Beat que vale. Eso nunca estuvo en ningún momento. Tipo, eso es error de editor y de la gente que sigue la constancia y la consistencia de la saga o trilogía o lo que sea. Tenemos que tener en cuenta que, como dije, como esta trilogía son los hijos de los padres de los protagonistas de The Infernal Devices, no es la misma situación que en esa trilogía. En esa trilogía tenemos 3 protagonistas que no tienen padres, porque están todos muertos básicamente. Y acá tenemos protagonistas que tienen padres presentes. Yo pregunto, ¿hubo en algún momento donde en esta trilogía hubieron padres presentes? No
ni siquiera hubo una escena de los padres llorando por la muerte de su hijo. O sea, media pila. Y después aparecen a lo largo de la trilogía estos padres y no hay ni una mínima escena de los padres llorando por la muerte de su hijo. O sea, hola. Algo que me pareció totalmente inconsistente es el hecho de que estos padres, que sí son padres presentes, que sí son padres que se preocupan por sus hijos, que sí son padres que la vivieron en el libro anterior, están totalmente desfigurados y desaparecidos. O sea, no están, tipo, están desaparecidos en el mapa, no están, ni cuando hay situaciones graves, ni cuando se muere el pibe. O sea, hay una inconsistencia total. Y si bien yo entiendo que siempre en estos libros donde los pendejitos jóvenes terminan metiéndose en quilombo y terminan teniendo que salvar el mundo, básicamente, el hecho de tener una figura de personaje como el padre rompe las bolas y estorba al escritor, no podés hacer eso porque hay inconsistencia. O sea, ¿dónde están los padres? ¿Dónde está el padre cuando se le murió el pibe? O sea, no hay ni una escena. O sea, no hacen, digamos, lo que sería velatorio de cazadores de sombras, que ellos tienen su propia manera de, digamos, cremar a sus muertos o lo que sea. No hay ni una escena, o sea, nunca más se explica qué pasa con la muerte de Christopher, ni qué es lo que hacen con el cuerpo. O sea, no le dicen a Beat que vale. Fue como totalmente tipo, hola, le faltó total emocionalidad a ese momento. Y Christopher era un personaje súper importante que estuvo desde el principio, si bien no era el más protagónico, pero a ver, o sea, no sé, eso me pareció que estuvo súper mal llevado. O sea, no hubo funeral, arre. Bueno, por otro lado, había, como dije, varias historias paralelas. Y por un lado tenemos la historia de Anna y de Ari, que estuvo bastante fuerte en los dos libros anteriores. Y acá es como que quedó muy relegada. Si bien están y aparecen, es como que quedó muy relegada. Y el desenlace fue más bien simple y me hubiera gustado mayor énfasis en esa historia porque a mí el personaje de Anna me encanta y es uno de mis personajes favoritos sin dudas de acá. Y me hubiera gustado que, o sea, si bien estoy feliz con el final que tuvieron en general, me hubiera gustado que haya más hincapié en ellas, porque se las relegó medio como a, bueno, vos andá y hacé esto porque ayudas con la misión, y una subtrama chiquitita con Ari que me pareció que, nada, podría haber estado como más intensa y más fuerte como el resto de los libros. Bueno, después, la relación entre Cordelia o Cordelia y Alastair, nunca sé cómo se pronuncia este nombre porque se escribe Alastair y yo en mi mente lo pronuncio Alastair, pero la verdad anda a saber cómo se pronuncia. Me gustó mucho la relación entre ellos dos, o sea, de hermandad, cómo se reconstruyó de alguna manera esa relación entre los dos. Eso me pareció que estuvo súper bien y la verdad es que me re gustó. Dejo el iPad acá porque si no, tipo, ven, lo saco y me... literal. Bueno. Otra cosa, bueno, acá tenemos un triángulo amoroso, sabemos que la señora Cassandra Clare es la señora triángulo amoroso, y hay mucha crítica de acá, ¿no? Del tema triángulo amoroso, porque, digamos, en la otra trilogía que viene antes también hubo mucho triángulo amoroso. Bueno, yo digo, ustedes pueden criticar por la falta de creatividad que da la situación, pero yo no sé si ustedes saben de psicología humana y saben que inconscientemente uno tiende a repetir los patrones familiares. Entonces el hecho de que, o sea, el hijo, al igual que el padre, termine en un triángulo amoroso con su mejor amigo y la chica que les gusta, que encima es super avatai, al igual que le pasó al padre, o sea, son cosas inconscientes que se pueden llegar a repetir. Así que nada. Lo que sucedió en este caso, es que no se quedó con quien yo quería. O sea, Matthew es de mis protagonistas favoritos, hombres de todo el universo de Cassandra Clare. De hecho, como dije, todas las post-its que tengo ahí son casi de todos diálogos de Matthew. Y obviamente se quedó con James. Yo sabía que se iba a quedar con James. O sea, ya era imposible que sucediera lo que yo quería, que era que se quedara con Matthew. O sea, era muy difícil, la verdad. Pero me hubiera gustado un final más digno para él. O sea, su personaje pasó por muchas cosas, hasta por una adicción al alcohol súper grave, que me parece que está llevado súper bien esa trama porque es algo muy serio. Y nada, es como que me hubiera gustado que tuviera un mejor final Matthew, la verdad. Y obviamente me hubiera gustado que se quedara con Cordelia o Cordelia. Pero bueno, ya sabía que era muy difícil que eso pasara. Bueno,
Otra cosa que fue muy criticada, que a mí me gustó, es el romance entre Lucy y Jessie. Lo criticaron mucho por el hecho de que, o sea, les pareció forzado el romance entre Lucy, digamos Lucy Herondale, que es la hermana de James, la hija de Will y Tessa, y Jessie, que, bueno, o sea, si lo leyeron ya saben quién es, ¿no? Y si están viendo este video con spoilers porque no van a leer la saga, bueno, Jessie, básicamente Lucy lo revivió de la muerte, porque Lucy tiene un poder como para comandar a los muertos. Y se da un romance entre este chico que termina siendo revivido básicamente y Lucy. Hay mucha gente que lo critica, que les pareció forzado. A mí me pareció que se desarrolló súper bien, porque si tienen en cuenta el carácter de Lucy, Lucy es una chica que está metida constantemente dentro de las historias y le encanta escribir y siempre busca escaparse de la realidad. Entonces va totalmente con su carácter y con su persona, que literalmente se enamora de alguien que estaba muerto y que lo revive. O sea, qué cosa más fantasiosa e ilusoria que enamorarte de alguien que estaba muerto y que vos lo reviviste con tus poderes. O sea, para mí va totalmente con ella y todo lo que le pasa a ella le pasa súper internamente, y todos los personajes están con 10.000 quilombos, mientras ella está metida en una trama de necromancia y de revivir a un muerto. Entonces a mí eso me pareció buenísimo, porque es como es ella, lo hace todo a escondidas y lo hace todo a oscuras y nadie se entera, y de la nada la piba salta, bueno, este es mi nuevo novio, o sea, lo reviví de la muerte, y nada, tipo, les presento familia a mi nuevo novio, estuvo muerto un buen tiempito, pero ahora tipo está vivo en carne y hueso y estamos juntitos. O sea, nada, me pareció buenísimo, teniendo en cuenta la personalidad de Lucy, que también tiene un papel clave en esta historia, y también me encantó eso, me encanta Lucy, la verdad. Bueno, después, lo que ya mencioné, la trama dejó mucho que desear, comparándolo capaz con otras trilogías como The Infernal Devices, teniendo en cuenta que esta era como la sucesora principal de Infernal Devices. Y nada, el tema de los plot holes, cosas que capaz podrían haber estado mejor. Ay, ahora que saqué el coso. Ay, Dios, arre. Bueno, me sigo saturando. Obviamente muchas cosas que fueron como bueno, podría haber estado mejor, podría haber sido desarrollado un poquito mejor. O sea, al final no me queda la misma sensación con todos los libros de Cassandra Clare, que me quedo como en estado de shock. No, fue como más tranquilo en ese sentido. Estoy feliz que terminé la trilogía. Me hubiera gustado algo más choqueante, algo más tipo wow, pero nada, muchas cosas, como dije, se prestaban a que sucedieran. Por ejemplo, que no se quedara con el interés amoroso que yo quería. El final estuvo dentro de todo bien, la verdad. No noté mucho ese cambio de final, aunque me gustaría saber cuál era el final principal que Cassandra Clare tenía planeado. Pero bueno, esas son mis conclusiones, mis ideas. Lo terminé de leer ayer, hoy es 20 de marzo, así que todavía es como que lo estoy procesando. Ni siquiera escribí la reseña en Goodreads, o sea, primero les estoy contando a ustedes y todavía no escribí la reseña en Goodreads, que ya la voy a escribir y seguramente cuando suba este video ya va a estar escrita. Pero bueno, nada, Cassandra Clare sigue siendo una reina y la amo un montón, y si ella se tira un pedo y lo embotella lo voy a comprar, pero no voy a dejar de nombrar capaz las cosas que me parecieron medio flojas en la trama o lo que sea, así que bueno, nada. Gracias por ver, si lo leyeron cuéntenme sus opiniones, que me encanta leer lo que piensan. En este caso mi opinión estuvo bastante alineada con la de otros lectores, así que bueno, nada, gracias por ver y por escucharme.